Leni Riefenstahl, entre la belleza y la oscuridad. Hablar de Leni Riefenstahl es adentrarse en un terreno resbaladizo, donde el arte y la política se entrecruzan de manera casi inseparable. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una visionaria del lenguaje cinematográfico, y a la vez una figura marcada por su cercanía con uno de los regímenes más infames del siglo XX, el nazismo. Su historia no solo es la de una artista brillante, sino también la de una persona cuya ambición y decisiones levantaron cuestionamientos morales que aún hoy dividen a críticos, historiadores y cineastas. A través de sus obras, Riefenstahl cambió la historia del cine, pero también se convirtió en un símbolo de las complejas relaciones entre estética, poder y responsabilidad ética. De los escenarios al ojo de la cámara, Helene Bertha Amalie Riefenstahl nació en Berlín el 22 de agosto de 1902, en el seno de una familia de clase media acomodada. Desde joven mostró una inclinación hacia el arte y la expresión corporal. Su padre, un empresario estricto, esperaba que siguiera una carrera en negocios, pero Leni tenía otros planes. Se formó como bailarina y pronto comenzó a actuar en escenarios de renombre en Alemania, donde se destacó por su intensidad expresiva. Su carrera como bailarina, sin embargo, fue breve. Una lesión en la rodilla la obligó a abandonar el escenario, pero lejos de deprimirse, canalizó su energía hacia una nueva pasión, el cine. Fascinada por el poder de las imágenes en movimiento, Leni asistió a proyecciones y estudió técnica cinematográfica por su cuenta. No tardó en ser descubierta como actriz, sobre todo por su trabajo en las llamadas películas de montaña de Arnold Fanck, una mezcla de aventura, naturaleza y heroísmo en escenarios alpinos. Estas películas, como La montaña sagrada, 1926, pusieron a Riefenstahl en el radar del público alemán y le permitieron desarrollar un profundo entendimiento del lenguaje visual y del uso del paisaje como personaje dramático. Pero no se conformó con actuar. En 1932 dirigió su primer filme, La luz azul, una historia mística y poética que ya revelaba su obsesión por la estética, la pureza y la figura del outsider heroico. Esta película fue bien recibida en Europa y llamó la atención de un político emergente, Adolf Hitler. Ascenso y caída, el cine al servicio del poder. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, Riefenstahl fue convocada personalmente por el líder nazi para documentar los actos del nuevo régimen. A pesar de no tener afiliación política formal, y más tarde insistiría en que solo se le pidió que hiciera una película, aceptó el encargo. El resultado fue El triunfo de la voluntad, Triumph des Willens, 1935, una obra que definió tanto su carrera como su controversia. El filme, que documentaba el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg de 1934, fue mucho más que un reportaje. Riefenstahl organizó tomas con una precisión casi militar, usó múltiples cámaras sincronizadas, plataformas elevadas, planos secuencia, montaje rítmico y música dramática para glorificar la figura de Hitler como un líder mesiánico. Aunque formalmente era un documental, en la práctica era una pieza de propaganda que ayudó a consolidar la imagen del Führer y la estética del nazismo. El impacto fue inmediato. En Alemania fue celebrada. En el extranjero ganó premios, incluso en festivales como la Exposición Internacional de París. Técnicamente, El triunfo de la voluntad es considerado un hito en la historia del cine documental, estudiado incluso por quienes detestan su contenido ideológico. Fue, en palabras del director francés François Truffaut, una película horrible y magnífica a la vez. Riefenstahl insistió siempre en que ella no comprendía el alcance político de lo que hacía, que era una artista, no una ideóloga. Sin embargo, volvió a colaborar con el régimen en Olimpia, 1938, su segunda gran obra, esta vez sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. A diferencia de su anterior film, Olimpia puso el foco en los atletas, los cuerpos en movimiento,
la expresión física del ideal clásico. Fue también una innovación técnica. Usó cámaras bajo el agua, planos aéreos, cámara lenta, iluminación natural y montaje con ritmos casi musicales. Esta obra fue tan reconocida que incluso logró que los enemigos ideológicos del nazismo la elogiaran. No obstante, mientras ella filmaba escenas de perfección física y belleza corporal, el régimen que la había elevado al estrellato comenzaba a cometer atrocidades sistemáticas. Para muchos, su negación de responsabilidad no fue suficiente. El precio del talento: posguerra, silencio y redención tardía. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Riefenstahl quedó irremediablemente ligado al del nazismo. Fue detenida varias veces por las fuerzas aliadas, incluida una breve reclusión en Francia, y enfrentó múltiples procesos de desnazificación. Aunque nunca fue condenada por crímenes, el veredicto social fue más duro. Su carrera como cineasta quedó virtualmente terminada. En la Alemania de la posguerra, nadie quería asociarse con ella. Durante décadas luchó por limpiar su nombre, publicando memorias, dando entrevistas y enfrentando controversias una y otra vez. En una de sus defensas más polémicas, llegó a decir que no sabía nada de los crímenes y que jamás fue política. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas por sobrevivientes del Holocausto y estudiosos del nazismo. Incluso se descubrió que había utilizado como extras en una de sus películas, Tiflam, rodada entre 1940 y 1954, a prisioneros gitanos de un campo de concentración, lo que agravó las sospechas sobre su implicación indirecta. Ya entrada en edad avanzada, se reinventó como fotógrafa. En los años 70 y 80, viajó repetidamente a África para documentar a la etnia nuba en Sudán y más tarde se dedicó a la fotografía submarina. Su estilo, una vez más, se centró en la armonía visual, la belleza física, la perfección estética. Legado: artista incomprendida o cómplice estética del horror. El caso de Leni Riefenstahl sigue siendo uno de los más debatidos en la historia del arte y la ética. Por un lado, revolucionó el lenguaje visual del documental. Sus innovaciones técnicas en montaje, composición, uso de cámara y narrativa visual influyeron en generaciones de cineastas. Incluso directores como George Lucas, Ridley Scott o Peter Jackson han reconocido el impacto indirecto de su obra en el cine moderno. Filósofos como Susan Sontag analizaron su trabajo en textos como Fascinante Fascismo, donde exploró cómo una estética centrada en la perfección formal puede encubrir ideologías destructivas. Conclusión: el espejo incómodo del siglo XX. Leni Riefenstahl murió en 2003, a los 101 años, dejando detrás una obra ambigua, deslumbrante y manchada. Fue una artista singular, perfeccionista hasta lo obsesivo, capaz de capturar con su lente la fuerza y la gracia humanas, como pocas personas lo han hecho. Pero también fue una figura que se negó a asumir responsabilidad por las implicaciones de su trabajo, incluso cuando los ecos del horror nazi resonaban con claridad histórica. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Era Leni cómplice del régimen nazi o, a fin de cuentas, solamente una víctima de las circunstancias de su tiempo? Déjanos saber tus comentarios, así como dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Hay verdades que nunca vieron la luz hasta ahora. Otras, tal vez, nunca la vean. Y recuerda, no creas todo lo que te dicen, pero no ignores lo que quieren ocultarte. Te esperamos en otra historia de Archivos Enterrados.